Fotohablando número 16. Grabando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fotohablando, nuestro rincón en YouTube para hablar de la cultura visual y descubrir las historias detrás de cada lente. Hoy tenemos un invitado de lujo en el set, Leo Álvarez, un importante fotógrafo documentalista venezolano, además figura clave en la educación visual de nuestro país y además un defensor a muerte de la fotografía analógica. Ha sido fotoperiodista en importantes agencias a nivel internacional y también se ha sumergido en nuestras raíces culturales para regalarnos documentales increíbles y maravillosos y apasionantes, dignos de admiración. Leo, un honor tenerte aquí el día de hoy. Bienvenido a Fotohablando. Bienvenido, Leo. Al revés, un honor que me hayan invitado. De verdad que feliz de estar con ustedes aquí y de la labor que están haciendo, que bueno, que ahora nos toca difundirla. Pues sí. Hacer eco de todo este trabajo tan bonito que vienen haciendo. En eso estamos. Gracias. Sí, En eso señor. trabajamos. Sí, señor. ¿Quién comienza? Bueno, no sé, a ver, Leo, qué cosa tan interesante, abogado y fotógrafo. Eso es bien interesante. ¿Cómo sabe Leo, abogado, que se va a hacer fotógrafo? ¿O primero fue fotógrafo antes de abogado? ¿Cómo Es común este cuento de los abogados fotógrafos, porque ¿sí? yo creo que la profesión es tan ingrata que siempre los abogados están buscando ver cómo se salen de ese lío donde nos metimos. Será lo mismo que le pasó a Salgado, que era economista y decidió irse a hacer fotografía documental. Yo creo que sí, pero es común, es súper común. Sí, de verdad que sí, tengo conocidos abogados que dejaron el derecho, además que lo dejaron en seco para dedicarse a la fotografía, muchos. En mi caso, bueno, yo tengo una tía que recientemente falleció hace una semana, era fotógrafa. Y de chamo, cuando yo viajaba por Venezuela, en algún momento ella siempre le parecía estupendo: Leo, ¿me quieres acompañar a hacer fotos? Y yo creo que ahí empezó como ese gusanito, ¿no? De ahí, como en casi todas las historias, uno se volvió el fotógrafo de los amigos, de los paseos, de la salida. Pero claro, yo vivía de abogado, era músico, no quería ser abogado, pero trabajaba de músico, o sea, grababa, componía y fracasé, gracias a Dios. Pero claro, aquello no me permitía ser abogado, músico y fotógrafo. O sea, si ya trabajaba bien poco de abogado, imagínate tú. No, lo que pasa es que Leo se dio cuenta de que no hay mejor manera de contar la verdad y hacer justicia que a través de una cámara. Ah, qué bueno. Oye, Qué buena Hizo la tarea. mira, tú sabes qué me hace lo que ella acaba de decir, lo que tú hablaste, y lo único que vi en mi cabeza fue aquella foto famosísima que cambió una guerra en el mundo, que es el niño que corre en La niña, o la niña, La niña, sí. perdón, la niña. Ajá. Esa foto impactó tanto en el mundo Sí, señor. Así es. que sentó a la gente en una mesa a parar la guerra. A sentarse, sí. Cosa todo que poder. para un abogado a lo mejor le hubiera tocado muy complicado. Pero fíjate, retomando lo más breve que yo pueda, para no quedarme guindado, pegado en el tema, ejercía derechos de autor con la música, ¿no? En mi trabajo de abogado también ejercí derechos de autor. Me tocó pelear con todas las disqueras del país, tratar de liberar artistas y tal. Y bueno, aquello no funcionó tampoco. Igual que la música, donde gracias a Dios me estrellé y me quedó el tiempo libre como para dedicarme a la fotografía sin saber. Y la fotografía llega porque cuando ya digo no voy a ser más abogado, no me voy a dedicar más de esto, mi ex esposa, que tiene un ojo hermosísimo, no sus ojos, sino el ojo. El ojo fotográfico. Además de sus ojos, ella quería estudiar fotografía. Yo quería que estudiara fotografía, era arquitecto, le regalé unas cámaras y le dije, bueno, yo te acompaño y tal. Y me fui metiendo como con ella. En ese proceso, estudiando fotografía con ella, acompañándola, porque yo realmente había hecho muchas fotos durante mucho tiempo, nunca pensando que me iba a dedicar a esto. Participé de un concurso de estos de Abecofa, que eran buenísimos esos concursos que hacía Abecofa, sí, eran claro, estupendos, en el 2000 creo que fue. Wow. Y el fotógrafo era, uno de los jurados era Luis Brito. Y entonces me dieron unos premios y tal, Marcos Arenas me dio como premio, eran unas Elinchrom,
O sea, claro, entre que con los premios ya tenía parte del estudio, pues me gané varios premios. Entonces me gané 2 Elinchron con la... Y dije, epa, esto como que es por aquí, ¿no? Entonces ya dejo el derecho para dedicarme a esto. Y Luis Brito, el día de la premiación, me invitó a comer al Club Uruguayo. Él era fanático del Club Uruguayo. Y me dice, no, mira, tú te tienes que dedicar a esto, a mí me encantó, yo te quería dar el primer premio, pero bueno, el resto del jurado no entendió lo que tú... Tú sabes cómo era Luis apasionado. Y claro, empezó una relación con Luis porque yo no me había pensado mientras estudiaba que me iba a dedicar a esto. Claro. Pero Luis fue como un gurú durante ese tiempo en decirme, mira, sí, por acá, ¿no? Entonces, a raíz de ese tiempo también empiezan como que las marchas, las contramarchas y todo esto, y yo empecé a hacer un trabajo de fotografía todavía sin pensar dedicarme al fotoperiodismo tampoco, ¿no? Sino que más bien con las luces lo que estaba haciendo era retratos, preparándome a ver si daba el brinco. Y en medio de eso, me acuerdo que apareció el fotógrafo de AP, el jefe de AP, me dice, ¿tú estás, Leo, cubriendo esto para quién? Le digo, no, esto es un trabajo personal de película para mí y tal. No, chico, tú tienes que... Consíguete una cámara digital y empieza a trabajar con nosotros de Stringer. Y ahí como que empiezo a trabajar en el fotoperiodismo. Ya abandono todo lo que es la fotografía, el derecho, renegando del derecho. Renegando. No, que yo era abogado y además no quiero saber nada de eso todo el tiempo. Mira, y en 2017 es que quiero irme aquí y ya me callo. La mamá de Gustavo Vera, un fotógrafo venezolano, videógrafo joven, maravillosa persona, la mamá falleció, ella era creo que era la directora de comunicación social, me invitan a la Católica, yo doy un discurso, empiezo a hablar ahí, empiezo a politizar, armar todo ese lío, y digo, yo era abogado y tal, y empiezo a echarle tierra al derecho y a las instituciones, y que aquí no existe la justicia. Y al finalizar ella levanta la mano y me dice, Leo, tú sigues siendo abogado, pero con tu cámara. Y a mí me cambió la percepción cuando ella dijo eso, y a partir de ahí ahora ya no reniego. Son frases que te llevan a y mi pregunta es, ¿no? Porque eres un tipo que andas ahí saltando de cómo huir de la abogacía. El tema de fotografiar un tema social, un conflicto social, es algo para la que muchos fotógrafos se entrenan. Y porque hay conlleva un riesgo. ¿Cómo abordaste tú ese hecho cuando te dicen, bueno, pero tú podrías trabajar haciendo estas fotos, cubriendo estos eventos que no son sociales desde el punto de vista que la gente está tomando un trago, sino son bombas, gente protestando? ¿Cómo un fotógrafo o cómo un ser humano aborda eso? Porque también hay que tener como un grado de valor, porque estás exponiendo tu vida. Mira, yo ahí, a mí sí quiero aprovechar la oportunidad que tenemos acá, ¿no? Por favor. Nosotros no solemos... idealizamos un poco, pensamos que los fotógrafos están arriesgando su vida y realmente no están. O sea, esto no es fotografía de guerra ni nada, esto son protestas. Han sido muy puntuales las protestas. Entonces realmente el temor está más que en que te vaya a pasar algo ahí, que tú más o menos estás entrenado para eso, pero son protestas, no es una cosa, son bombas lacrimógenas, no son... O sea, no es el riesgo que tomaba Robert Capa. No es Robert Capa. Entonces aquí tenemos como una romantización de ese hecho de que no, yo cubro... no, o sea, con cumplir unos parámetros determinados de seguridad, lo peor que te puede pasar, bueno, que sí, habrá algún riesgo, pero más riesgo cubre la gente que está en primera fila sin casco y sin nada, protestando, que el fotógrafo que está entrenado y está de ladito con unos cascos y lo que te va a caer es una... O bueno, no estoy disminuyendo, está el caso de Tortosa, obviamente. Hay muchos casos, el caso de Juan Barreto, que le dieron un tiro también, cubriendo Parapé en el 2002. No digo que no exista, pero no es el riesgo en Venezuela desde hace mucho tiempo es contar una cosa que alguien no quiera que cuentes. Ahí sí hay un riesgo determinado. El riesgo es que te toquen la puerta. El riesgo es la operación Tuntún. El riesgo son una cantidad de cosas de estar hablando de lo que la gente no quiere que tú hables. Por ejemplo. O incluso, y te digo porque a veces uno piensa nada más en un sector, a lo mejor en el otro. Bueno, porque tú no puedes contar esta parte de esto, pero estás favoreciendo. Un momentico. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ser fieles a la conciencia personal.
la objetividad no existe. No. Y en fotografía no existe, sí. menos, ¿no? Pero por lo menos ser consecuente con tus pensamientos y con tus creencias. Yo creo que los fotógrafos, los escritores, los músicos, tenemos que acostarnos a dormir, cerrar los ojos sin que haya algún fantasma que nos atormente en la noche. Y esa yo creo que es la recomendación cuando uno hace fotografía. Este cuento de los problemas sociales y todo esto, yo diría, nosotros allá en el CIEF, donde yo soy director, tenemos una norma que es no retratar a los demás de la forma como a ti no te gustaría que te retrataran, a ti, a tus hijos, a tu familia, o sea, alejarnos de la pornomiseria. Es decir, hay maneras de contar historias duras respetando la integridad del ser humano, Claro. respetando a los niños que están protegidos de la lomna, no poniéndolos en una situación visual que aquello los denigre o los muestre en una situación que realmente se hace, que termina siendo un problema no solo moral, sino incluso en todos los países del mundo civilizado ya hoy por hoy, jurídico. Leo, a propósito de ese tema, de eso que estás hablando, me causa mucho interés cómo tu trabajo profundizó tanto en la montaña de Sorte. Supongo que tiene que ver mucho con ese respeto que hablas para poder llegar ahí, ¿no? Como decía Naya al principio. Ya va, Leo. Danos un momento. Nos vamos a ir a nuestro segmento Fotocuriosidades y al regresar, Leo nos va a responder esa pregunta tan interesante. Más allá de la técnica y el equipo, existe un universo de anécdotas esperando a ser reveladas. Esto es Fotocuriosidades. Historias cortas para fotógrafos curiosos, listos para el dato de hoy. Ojo a este. Es un día muy especial. Por eso, este Fotocuriosidades va dedicado a todas las madres. ¿Sabías que una de las fotógrafos de retrato más legendarias del siglo XIX no tocó una cámara hasta los 48 años? Hablamos de la gran Julia Margaret Cameron. Después de dedicar décadas enteras a criar a sus 6 hijos, Julia se enfrentó de golpe al síndrome del nido vacío. Para combatir su soledad, su hija le regaló su primera cámara fotográfica con una nota que decía: «Quizás te divierta, madre, intentar fotografiar». Y vaya si lo hizo. Julia transformó la carbonera de su casa en un cuarto oscuro, el gallinero en su estudio, y revolucionó la fotografía con sus icónicos retratos poéticos. Un regalo de hijos a madre que cambió la historia del arte para siempre. Esto fue Fotocuriosidades. ¿Y tú? ¿Has visto el maravilloso trabajo de esta fotógrafa? Déjanos tus comentarios. Te leemos. ¿Estamos grabando? Sí. Bueno, regresando de Fotocuriosidades. Grabando. Ok, bienvenidos otra vez. ¿Qué tal el segmento? Espero les haya gustado. Quedamos con una buena pregunta ahí, Leo, sobre tu trabajo en Sorte. Ajá. Mira, a mí me encantan los temas religiosos, me encanta como conversábamos en el segmento anterior, las festividades folclóricas que tienen que ver con lo religioso. En ese sentido, se me presentó la oportunidad en el 2015 de visitar Sorte. Yo no lo conocía. Y conocía mucho Yaracuy, pero no conocía la montaña, no había estado nunca en la montaña. Tuve la oportunidad de ir con unos chamanes que me abrieron la puerta. Me di cuenta al llegar que los marialeonceros, en Sorte hay tres espacios, ¿no? Está Sorte, propiamente sector Sorte, sector Loro y sector Quibayo. En el sector Sorte es donde se practican los ritos marialeonceros de la manera más ortodoxa. No tienen que ver con babalaos, no tienen que ver con otro tipo de creencias espirituales, sino en la parte más pura, ¿no? O sea, claro, yo fui allá como quien va, como podríamos ir todos nosotros, que uno dice, bueno, eso quién sabe, eso es brujería, eso quién sabe qué es aquello, ¿no? Y sí, al llegar me di cuenta que había un rechazo hacia los fotógrafos porque ellos se sentían que no estaban representados como era. Yo siempre pongo el ejemplo de como si nosotros tratáramos de presentarle a alguien que no conoce nuestros ritos matrimoniales el matrimonio católico o el matrimonio judío en la hora loca. Entonces todo un poco de tipo disfrazado, echando espuma por la boca. Buen ejemplo. Y tú dices, coño, ¿qué es esto? ¿No? Que ellos se sienten así, porque los fotógrafos suelen ir el 12 de octubre en la noche o el viernes Santo.
que es cuando ocurren todas estas manifestaciones grupales, todas las diferentes portales de Venezuela se concentran ahí. O sea, claro, uno empieza a preguntar, como Pepito preguntó, que es un poco la honestidad, que en fotografía la honestidad es lo que te abre las puertas. Eso, mira, y esto, como para dónde va, y no, mira, nosotros no trabajamos con espíritus oscuros, nosotros no sacrificamos animales, aquí no hay sangre, solamente la corte vikinga se trabaja. Entonces, claro, empiezo con lo que iba a ser parte de ese trabajo que yo llevo de folclore y de religión, que se llama Santos y Diablos, que espero que vea la luz muy pronto en un libro, en una exposición, que ya está cerrándose. Esto iba a ser un capítulo, y claro, me involucro tanto que se vuelve un trabajo solo. Vuelvo a ir en Semana Santa, empiezo a averiguar a quién es María Leonza, empiezo a averiguar con el proyecto de esa gran Venezuela de Marcos Pérez Jiménez, que bueno, que le encargan Tolines un cuento de María Leonza, donde María Leonza deja de ser la hija del indio Yaracuy para convertirse en María Alonso, que es una española histórica que existe, para que esté la mezcla del blanco, el indio y el negro, y entonces crear una suerte de mitología venezolana que nos una. Se encargan las estatuas de María Leonza. Entonces, claro, empiezo yo a cotejar con ellos, pero mira, esto es inventado, esto no, yo no sé qué, y terminamos haciendo unas migas increíbles. Terminaron realmente abriéndome las puertas como pocos fotógrafos creo que han tenido la oportunidad. Y en documentalismo, en fotografía, el acceso es el 90% del trabajo. Es correcto. O sea, claro, al abrirse de esa forma conmigo, pues tuve la oportunidad de tener un trabajo que realmente a mí me gusta mucho, muy bonito, y en la cercanía. He trabajado todo con un 16 milímetros, con un 16-35, salvo yo creo que el 1% en el que habré usado un tele, un lente distinto. Entonces, claro, desde los preparativos iniciales, cómo se preparan, su aproximación al catolicismo, que uno no lo piensa. Ellos, la mayoría se sienten católicos, utilizan rituales católicos. Entonces, claro, fue para mí un descubrimiento muy bonito el hecho además que ellos me recibieran, el hecho que ellos vieron que aquello no iba a ser como show, y me dio la oportunidad de trabajar con estos lentes que a la vez hace que tú te sientas inmerso en ese trabajo, porque todo ocurre desde la cercanía. Te acercas, y es donde el documentalismo toma valor, cuando te metes te acercas a la imagen. Pero con el acceso. Claro. Y ahí, desde el respeto, fíjate que cuando lo expusimos, eso se expuso la primera vez en Carmen Araujo Arte, con quien me representa con mucho orgullo en su galería. Lo presentamos y mi obligación, o sea, mi compromiso más que la gente era que los chamanes fueran a verse. Claro. Y que me dieran, mira, yo te representé así, écheme el cuento, ¿no? Entonces fue en octubre, y de hecho me dijeron, no, Leo, me siento como que me estoy preparando para la montaña. Es más, nos vamos para la montaña, y me fui con ellos otra vez en peregrinación para allá. Ojo, yo no soy María Leoncero ni nada por el estilo, pero uno trabaja desde el respeto y de la creencia. Claro. Y al final hay una relación humana con las personas que tú visitas. Bellísimo, además, Sí, claro, bellísimo. claro. Y terminó yendo al Museo de América en Moncloa, en España, y ellos felices porque dicen que bueno, que María Leonza me dio la misión de llevar su verdadera historia por el mundo. Entonces, muy bonita la relación, ¿no? Qué bien, vale. Mira, y una pregunta, Leo, cambiando un poco de tema, pero siguiendo con Leo. ¿Cómo abordas tú después la parte educativa? Porque veo que tienes una academia bien importante, bien interesante, con mucho prestigio. Y quisiera que nos echaras un cuento de cómo es tu vivencia, tu experiencia, qué has aportado tú y qué te ha aportado esa experiencia a ti como persona. No, bueno, tengo 20, no sé cuántos años, desde el 2002, dando clases. Empecé con Roberto. Cuando yo empecé a trabajar para Associated Press, Roberto me dijo, no, encárgate con Roberto Mata, en la escuela de Roberto, encárgate de los cursos de documentalismo y tal. Entonces, bueno, durante muchos años estuve trabajando allá, después di clases también en mi casa. Y siempre, realmente, el curso, mi curso duro, mi curso fuerte, que yo amo, que es documentalismo, empezó por Alexis Pérez Luna. Yo peleaba mucho con Alexis Pérez Luna
que es mi amigo querido y amado, Gran fotógrafo. gran Tenemos que traerlo fotógrafo al venezolano, programa, premio nacional, está ahorita en Argentina, Sí. pero está viniendo siempre. Yo siempre peleaba con él, y esto que no suene a cuña. Sí, porque viniendo de la música, el que no tiene oídos no funciona. Correcto. La pintura, si tú no tienes trazo, aquello no funciona. Sí. Si tú no tienes ritmo, tú no puedes bailar. Sí. O sea, él me decía, bueno, la composición no se aprende, eso se lleva, eso es como el oído de los músicos. Yo decía, oye, yo no estoy muy convencido de eso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace que una fotografía sea realmente una pieza coleccionable que tenga que ver con el arte, que tenga... Empecé a investigar, me pasé como 2 años investigando el tema. Y al final le digo, mira, Alexis, esto es lo que hace falta para terminar de completar tu curso. O sea, yo no creo en eso, además, en nada de lo que tú estás diciendo ahí. Dalo tú. Entonces, claro, ya yo tenía el curso armado. Y en función de eso, pues esto fue tomando peso, fui puliéndolo a lo largo de los años y bueno, pude comprobarme a mí mismo, incluso al mismo Alexis, que la fotografía no necesita un don especial. Hay un momento de la vida lo que necesita es la sensibilidad, conectar el mundo interior con el mundo exterior, como dice Kudelka, a través de la cámara. O sea, en cualquier momento de vulnerabilidad que nosotros nos entreguemos realmente con honestidad a través de la cámara, el resultado va a ser estupendo. Tenemos pocas variables mecánicas, a diferencia de la música, que bueno, aquello, el estudio, no. Nuestro conocimiento técnico tampoco es tan complicado, relativamente sencillo. Y en la medida en que vas avanzando en la enseñanza fotográfica, te vas dando cuenta que consigues resultados en muy corto plazo, muy buenos. Y va a ser el compromiso el que va a hacer que tú te destaques en el tiempo o no. Es decir, esto es un oficio. Esto es un oficio. Y tú te das cuenta cuando ves fotógrafos como Kudelka, como Salgado, que a lo largo de su vida han hecho 7 grandes trabajos. 7 grandes trabajos en 70 años de ejercicio. Mis hijos siempre dicen, bueno, papá, por supuesto que ese trabajo tuyo de Paraguaná es una maravilla, el de la torre, el de la Macoya. Si tenemos 21 años yendo para allá, el colmo sería que no tenga 60 fotos buenas para mostrar. Y es verdad, Claro, es verdad. claro. Pero es ese compromiso del fotógrafo en seguir buscando, en seguir armando, poco a poco, sin necesidad de caer en la incontinencia visual, de mostrar todo lo que estoy haciendo, que es un síndrome de los fotógrafos de este momento. La digitalización, la inmediatez, el mostrar, el tratar de convertir tu trabajo en producto de redes, que lejos de hacerte un favor, puede que te dé reconocimiento inmediato, pero al final Sí, le estás pasando por encima a tu trabajo final fotográfico. Claro, por eso es precisamente que ahora, en estos tiempos, a pesar de que tenemos esta tecnología digital que nos ha aportado mucho como fotógrafos, hay un retomar de muchos fotógrafos hacia la parte analógica, hacia la parte química de la fotografía, hacia lo que es la fotografía tradicional. La gente se da cuenta de que no todo está en la fotografía digital, sino que tenemos esta parte de la fotografía clásica, que es tan hermosa, tan bella, que está ahora retomando, tomando con Espacio, fuerza sí. a muchos fotógrafos clásicos, ¿no? Pero fíjate que tú estás hablando de eso. Y me recuerdo alguna vez, ¿te acuerdas? Esa revista famosa American Photo, Sí. que bueno, era como Todo. para nosotros Una una Biblia. guía de los mejores fotógrafos. Y una vez vi un trabajo de un fotógrafo que él hacía el siguiente ejercicio. Él con un rollito de 36 fotos tenía que tomar la foto. Entonces él decía que era un proceso de tanta concentración de poder tú llegar a un momento de decir, esta es la foto y dispara. Sí. Para que cada cuadro era Sea la importante foto. y único, Claro. ¿no? Claro. Era un ejercicio fantástico. Es. Y es. Es un ejercicio fantástico. Hoy en día en lo digital, hace algún tiempo yo decía, bueno, pero ¿cómo me lo hago con esto cuando me compro una tarjeta de 64 GB que la cosa dice 3.600 fotos? Bueno, dije, voy a buscarme unas tarjetas viejas de esas de 16, de 32 megas, una cosa así, que a 24 megapíxeles voy a tomar 16 fotos. Sí. Eso. Y lo que vaya en esa tarjeta voy a tener que hacerlo con mucho cuidado.
Bueno, esa es la ventaja del que tiene la educación analógica, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo que a mí me tocó hacerle fotos al Caracas Pop Festival en aquel momento. Vino Roger Waters, vino Alanis Morissette. Y yo tenía un rollo Wow. para hacer el espectáculo, o sea, No. de Alanis. Y después tenía un rollo para hacer a No Doubt. Y después tenía un rollo para hacer a Rubén Blades. Entonces, claro, aquí ahí yo había que pensarlo. Si no dominaban la técnica, aquello no funcionaba. Pero, Apretar el disparador era una cosa así claro, traumática, ¿eh? pero eso mismo, No. eso mismo es lo que uno hace con tu trabajo personal. Yo trabajo en película, todo mi trabajo personal, absolutamente todo mi trabajo personal, valga la cuña para Ilford, es en Ilford HP5. Okay. Entonces, claro, yo en un rollo de película estoy buscando, si yo tengo 2 fotos dentro de un mismo rollo, el rollo fue un éxito. Es un éxito. Así es. Ahora, cuando saca, en aquel momento uno no lo pensaba, hoy por hoy, cada 2 fotos son $10 el rollo, sin contar con el revelado, sin contar, eso me lo traigo afuera. Entonces, claro, un poco lo que hablábamos, Creo retomando que la tienes que producir más de 2 fotos en un rollo. no, porque tampoco quiero dejar por fuera el azar, Claro, el surrealismo, el hecho La de que vivencia. bien, todo aquello va a entrar dentro de la composición en un momento determinado, pero yo quiero asumir unos riesgos, porque si no la foto sería demasiado cartesiana, ¿no? Que yo creo que es un concepto que a lo mejor ya debemos ir superando hace mucho tiempo, pero esta idea un poco de que la idea sea un objeto que la fotografía sea un objeto del pensamiento, que lo defendía Jean-François Chevrier, es un poco lo que tratamos de hacer en la escuela. Sí, cuando uno sí, monta sí. una escuela tiene que haber, que no es que la monté, era una escuela que existía, que es el CIEF. Trina del Centro de Artes Integradas, Trini Triago, mi amiga de infancia, desde el 2010 me decía, Leo, móntate en esto, y bueno, como yo trabajaba en otro lado, pues nunca quise asumirlo. Después siguió hasta que, bueno, gracias a Dios la escuché y ella insistió. Yo estoy realmente feliz, pero parte de lo que yo creo que hay que conseguir es hacerle entender a la gente que por lo menos los que estamos trabajando en fotografía directa, nuestra materia prima es esa realidad que está del otro lado. Y ese es como pueden ser las pinturas, como puede ser el mármol, como puede ser el yeso. Para nosotros es esa realidad con la que nosotros tenemos que construir algo que existe porque el fotógrafo te lo está ofreciendo. En la medida en que tú como fotógrafo entiendes que tú no estás solamente registrando, sino que ese registro tiene que pasar por tu fibra, por tu cuerpo, tragártelo, regurgitarlo con tu código genético. Entonces, ya aquello que yo estaba viendo se volvió cómo lo pienso, cómo lo veo y cómo quiero mostrarlo yo al mundo. Entonces ya ahí esa fotografía tiene una huella dactilar propia, que es al final lo que yo creo que el fotógrafo debía buscar, que es tu Totalmente, propio discurso, totalmente de personalísimo. acuerdo. Y es ahí donde se presenta el respeto hacia ti y hacia tu trabajo, principalmente. O sea, Tal cual, justo ahí. tal cual. Bien. Bueno, Leo, qué maravilla. ¿Nos faltó algún tema, Leo? Bueno, sí, faltó que Mucho. vuelva otra Mucho. vez a conversar con nosotros, porque realmente creo que Leo tiene un mundo de anécdotas, de vivencia, de Mucho que nos puede enseñarle enseñar. a la gente que está abordando la fotografía hoy en día esos consejos que nutren tanto. O sea, muchísimas gracias. por No, estar con al nosotros revés. hoy. Agradecido, Eres un Leo. invitado permanente. Al revés, del cada vez que programa. ustedes quieran, miren, Y nosotros cuando se felices. queden sin invitados, ustedes me llaman y yo No, vengo es que y me todos siento. los que han pasado por aquí. Porque no hay tienen que ningún pasar. problema, yo estoy feliz con el trabajo que están haciendo, me parece estupenda esta iniciativa, me parece que es necesaria, me parece que es justa y además la forma como la llevan, cuenten conmigo, cuenten con el CIEF, cuenten con todos los fotógrafos que yo conozco, Gracias. porque además esto es Gracias. una labor bellísima lo que están Porque haciendo. los fotógrafos estamos pensando como fotógrafos, pero no estamos pensando en unirnos como fotógrafos, Sí, Leo. Eso es sí, que hace falta. un mal que estamos haciendo los Muchísimo. fotógrafos ahí, que cada quien esté en su nicho. Muchísimo. Y con este programa que Sí, queremos ir además trabajando que un poco de eso. quiero seguir insistiendo, y perdonen que me voy a alargar un poquito, es el tema que yo sufro. Cuando tú vas en la calle y ves la publicidad que ha caído en un nivel, el por trabajo ejemplo. visual que hay en la calle, hay que levantar Sí. la fotografía a ese nivel a la que siempre estuvimos acostumbrados a estar. Cuando tú educas, tú estás empujando a que ese nivel
Sí, suba. sin duda que es necesario y es fundamental. Y entender que no podemos delegar la parte técnica, además. Porque hoy por hoy hay mucha gente haciéndote publicidad con teléfonos que Sí. inventan píxeles, que claro, que si publicidad 2.0 no hace falta que trabajes con una Hasselblad o que tengas muchos megapíxeles, un lente específico, pero el que está tomando la decisión es el teléfono, no eres tú. Exacto. Toda la parte técnica, que es decir, las herramientas tuyas creativas, así como dijimos que es la realidad, son mi diafragma, mi obturador y mi sensibilidad de sensor o de película. Entonces, esto tiene que poder volverse mi medio de expresión. No es poner un fotómetro en cero. Es qué puedo hacer yo con todo este la triángulo. parte técnica que involucra la fotografía. Es así. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Buen mensaje. Gracias por No, acompañarnos. mil gracias a Leo. ustedes. No, Completamente vale. agradecido. Encantado, Gracias, al Leo. revés. Encantado. Siempre bienvenido. Bueno, Leo, vale, qué gusto tenerte aquí. No, vale, José, a mí, de verdad que muchísimas gracias. Uy, perdón. Ya yo me estaba parando. Ya nos echaste La a presentación final de la Dios. despedida. Disculpen. Bueno, nos vemos en un próximo episodio de Foto Hablando. Feliz Chao. domingo. Feliz domingo. Gracias.